No tanto un modelo cooperativo que se ha demostrado que es exitoso y evidentemente tiene que continuar trabajando y realizando su labor, sino un modelo de relación más basado en aspectos como los que se están tratando en Alemania, en Dinamarca, modelos en que los trabajadores a través de sus sindicatos, ¿por qué no? Y los empresarios se sienten y el equipo directivo se sienten parte de un mismo proyecto y todos trabajan porque ese proyecto sea un éxito. Un modelo transparente, un modelo en el que se comparten riesgos, pero también ganancias, ¿por qué no? En el que se busca una formación permanente de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, empezando por el equipo directivo y terminando por el último de los trabajadores, y en el que, en definitiva, todos trabajan en pro del bien común. Tenemos que pasar de ese modelo de trincheras en el que estamos asentados en Euskadi a un modelo mucho más moderno y en el que cada uno ejerce su papel. Ninguno sobra, todos somos necesarios, todos son necesarios, pero cada uno tiene que ejercer el papel de una forma diferente.